también podemos hacer lectio orante. Sí, hermanos, ¿no? Podemos hacer lectio orante creatio, es decir, con la creación, en donde tomamos como segundo libro, para, en vez de partir solo de la palabra, podemos partir con ambas, pero en vez de con la palabra de Dios, podemos partir con el libro de la creación, ¿no? Como práctica de leer y de escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. Y esto es simplemente hacer lectio quizás andando, poniéndote en movimiento, saliendo de casa, en tu caminar, o incluso estándote en casa, pero en contacto con la realidad que te circunda, ¿no? Con el ambiente, a través de las plantas, a través de un jardín, de un ventanal que te permita ver distintas criaturas de la naturaleza, un árbol, la montaña, el sol, las nubes, la tierra, las aves. Es decir, ese sería el libro de la creación en donde Dios nos está hablando. Y es importante, porque esto lo hacían también nuestros santos, todos los santos, entrar en diálogo con esa creación, porque allí está Dios que nos habla. Y hacer los mismos pasos. El primer paso, obviamente, la lectura, el escuchar, el leer la creación, caminando, mirando a tu alrededor con lentitud, en silencio, y si hay algo que te llama la atención, un árbol, una planta o lo que fuere, ¿no?, que te rodea, pues date tu tiempo. ¿Para qué? Para entrar en consonancia con esa criatura que está allí. También ella te percibe, también ella es parte de esta trama de vida, de la creación, y quedarte el tiempo que necesites en ese contacto y hacerle quizás preguntas. Y ahí vendría quizás la meditación, ¿no? La meditación, ¿no? Con todos tus sentidos vas asimilando la maravilla de esta criatura, este elemento de la creación, vas viendo los colores, las formas, los olores y las texturas que tiene, y vas reflexionando de cómo a través de esa armonía, de esos belleza de la criatura, puedes experimentar o vas experimentando la presencia de Dios, de su amor, en este elemento de la creación a través de Él. Y eres capaz también de gozarte, de disfrutar de esta maravilla, de esta obra del amor de Dios. Y entrar también en el tercer momento, en este oratio, en este orar, en diálogo con Dios a través de la criatura que es el reflejo de su amor, de su caricia, y puedes hacerte preguntas como, bueno, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta flor o a través de este árbol? ¿Qué me dice Dios en mi vida? ¿Y qué le puedo yo decir a Dios a través de esta criatura, esta montaña? ¿Qué me inspira, ¿no? ¿Qué siento en mi corazón porque me está diciendo cosas, ¿no?, respecto a la realidad en la que estoy inmerso? Y también permitir escuchar a Dios que nos va hablando a través de la composición de la creación. Los sonidos, se van a juntar seguramente sonidos de aves, del viento en el follaje de los árboles. Bueno, allí está la presencia de Dios. Y como siempre en todo método de la lectio, no preocuparte si no percibes nada o no oyes nada. O uno dice, bueno, porque no importa, lo importante es estar abierto en silencio a lo que pueda surgir, sin necesidad de forzar ninguna experiencia, porque de nuevo la contemplación a la cual vamos caminando no se trata de sentir, sino de una toma de conciencia, de una nueva luz, de ver la realidad del mundo que nos rodea de una manera novedosa, ¿no? Y esa contemplación llega después de un tiempo, en donde puedes dejar balbucear cualquier palabra, pensamiento, simplemente darle gracias a Dios por este regalo de la creación, por la hermana tierra, estas alabanzas. Y también podemos, y esto quería traerlo, si lo hacemos quizás ese momento en grupo, traer también
algún texto alternativo que podamos leer, una noticia que tenga que ver con el cuidado de la creación, con la ecología, noticia que puede ser ya sea, por ejemplo, de las enseñanzas del Papa o de nuestros santos cuando nos hablan de la creación, o también alguna noticia del momento presente. Por ejemplo, se me ocurre, en estos días antes de ayer, tuvimos una gran noticia que salió desde Naciones Unidas con respecto a esta crisis importante del cambio climático. ¿Cuál es? Bueno, por primera vez, a pedido de un país del Pacífico, de un país insular, en Vanuatu, todos los países, la mayoría de los países, más de 130 países en la Asamblea de Naciones Unidas, el día 23, el jueves 23 pasado, resolvieron pedirle a la Corte Internacional que emita su opinión formada sobre cuáles son las obligaciones de los estados con respecto al cambio climático, porque eso hoy en día, desde hace 40 años, tenemos muchísima legislación respecto a los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de los estados con respecto a cuidar la tierra, y que no lo estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, por primera vez se va a celebrar, se pide y se decidió eso, ¿no? Y que bueno, vamos a poder contar con una resolución, con un documento por parte de la Corte Judicial Internacional que va a poner en evidencia las lagunas que tienen nuestros gobiernos y las responsabilidades, ¿no? Y yo creo que eso es una noticia en un contexto, por ejemplo, de lectio orante creatio, ¿no? De lectura orante con la creación, para dar gracias también a Dios, ¿no? Cuando uno lee y se entera y miras la creación que te está rodeando y que decís, bueno, vamos a hacer algo por cuidarla, bueno, dar gracias también en esa lectio, en esa contemplatio final por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, invitaros a cada uno a hacer entonces lectio creatio, usar también esta hermana tierra, esta hermana creación, para poder entrar en contacto con Dios. No nos olvidemos que es el segundo libro a través del cual Dios nos habla desde siempre, y muchas veces la tenemos olvidada. Entonces mi propuesta es eso, ¿no? Crear espacios en nuestro día a día, y fijaos que la lectio creatio, ¿no? La lectura con la creación, se puede hacer en tu día a día, cuando vas de repente andando al trabajo o a hacer las compras, y puedes pasar y estarte un rato en algún ambiente natural, un parque, un sendero, o simplemente en un jardín, Qué importante que le dediques ese espacio de silencio en tu corazón para que puedas maravillarte de la criatura que Dios nos regala porque nos ama y que nos invita también a entrar en relación con ella para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para agradecer también. Y si vas leyendo alguna noticia o algún texto de la realidad de esta tierra en la que vivimos, de los problemas, desafíos, pero también de las esperanzas que van surgiendo por doquier, para pedir y para agradecer por este don que Dios nos da a los seres humanos, de la inteligencia y del amor, que nos permite actuar y sobre todo transformar y hacer de esta tierra un poquito mejor, ¿no? Un lugar más habitable para todos.